otro día porque recibí una, recibí una consulta el otro día que hacer una aclaración de algo que quedó medio en el aire el último día. ¿Se acuerdan que hablamos de baudios y de bits por segundo o byte por segundo? Y recibí una pregunta que me dijo que no quedó del todo claro. Quería aclarar ese tema. ¿Sí? ¿A quién no le quedó claro? ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan que el otro día cuando estábamos terminando la primera parte, me refiero a la parte, entre comillas, teórica, eh, hablamos de baudios y byte por segundo? ¿Sí? Sí, creo que yo te había ¿Bien? preguntado. Bueno, porque por ahí quedó medio en el aire, ¿no? Que quiero aclarar un poquito eso. ¿Sí? No sé si les viene bien a todos aclarar esto antes de empezar. ¿Sí? Bueno, O les quedó todo claro. ¿Sí? Bueno, supongamos que tengo un conjunto de datos que son, no sé, 10 bytes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo tengo que transmitir 10 bytes, ¿sí? 10 bytes de datos, que serán una imagen, un sonido, un texto, lo que sea, pero mi información son 10 bytes, ¿sí? ¿Está bien? Si yo la quiero transmitir, ¿sí? En serie, la tengo que serializar y le tengo que agregar información de control. ¿Se acuerdan que nombramos el otro día que es el bit de comienzo, el bit de final y el bit de paridad? ¿Está bien? O sea, le tengo que meter algo más para que la transmisión sea más segura. Al meter algo más, el paquete es un poquito más grande y la velocidad va a ser menor. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No sé si soy claro. Si yo mando un paquete por un tren que va a 100 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Me explico? sí, La velocidad es siempre la misma, pero aumento la distancia. ¿Va a tardar más en llegar o no? Sí, sí. Y bueno, acá es lo mismo, o sea, yo, mis datos viajan por ciertos canales que tienen una cierta velocidad, son distintas, pero cada uno tiene su velocidad. Si yo agrego más datos, va a tardar más, el tiempo va a ser mayor, o sea, la velocidad va a ser menor. ¿Me explico? ¿Sí? sí. ¿Está bien? Entonces, la velocidad, ¿sí? Lo que se transmite es el paquete completo de datos, los datos propiamente dichos, más esa redundancia, ese agregado que tengo que colocar, como dijimos, para hacer que la transmisión sea más segura y que pueda ser interpretada del otro lado. ¿Sí? Yo tengo los datos más ese agregado, esa información agregada. ¿Sí? Bien. Lo que realmente viaja es la cantidad total de bits. Mis datos más lo agregado. ¿Está bien? Entonces, cuando se habla de que un canal tiene una transmisión que se mide en baudios, los baudios son bits por segundo, los bits totales, incluyendo eso que agrego. ¿Está bien? Entonces, si mis 10 bytes de datos se transforman, ponele, en 12 bytes, ¿sí? Por esa información que agrego para que la transmisión sea segura, para que pueda ser recuperada del otro lado, ¿sí? ¿Está bien? Y la velocidad es de 12 bits por segundo, 12, perdón, o sea, 12 multiplicado por 8 bits por segundo, que sería esa cantidad de audios, no sé cuánto da cuenta, ¿sí? Yo no estoy transmitiendo 12 bytes, estoy solamente 10, porque mis datos reales son 10, los otros dos son los que agregué. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Sí, no? Es como que yo pagara, no sé, supongamos que mando un paquete y yo pago por peso, ¿está bien? Lo que yo estoy mandando pesa 10 kilos, pero le tengo que agregar un kilo más de embalaje, porque si no me lo reciben, ¿sí? Y bueno, yo, ¿qué tarifa pago? ¿Por 10 o por 11? ¿Me siguen, chicos, lo que digo? Yo quiero mandar un paquete, ¿sí? Que pesa 10 kilos, de lo que sea, no importa. Un producto que pesa 10 kilos, pero para embalarlo le agrego un kilo más, ¿sí? Y si el correo me cobra por peso, ¿qué me va a cobrar? ¿Por 10 kilos o por los 11? Y por Por los, 11. Por Por los 11, y acá es lo 11. mismo. Acá es exactamente lo mismo. Si yo mando 10 bytes de datos, pero tengo que darle dos más por un tema de seguridad, y bueno, mi velocidad va a bajar, porque van a viajar los 12, aunque a mí me sirvan solamente 10. ¿Me explico? Esos dos adiciones tienen que estar, y al tener que estar hace que mi velocidad sea un poquito menor. ¿Me explico? La velocidad real es un poquito menor que la velocidad en baudios. ¿Por qué? Porque son los datos más el agregado. ¿Está más o menos claro, chicos, esto? sí, sí. Sí, No sí, es se un tema tan entendió. relevante, pero quería aclararlo porque quedó por ahí medio en el aire. Bien, ahora sí pasemos a la diapositiva, sí, está bien, a las diapositivas de hoy, ¿sí? La que dice clase número 5, ¿sí? Bien, todos la pudieron abrir, ¿no? Bueno, esto es un poquito de repaso, ¿sí? Por algunos temas que por ahí no estaban todavía del todo claros en otro PPT, los aclaramos un poquito con otro PDF, ¿no? Por ejemplo, acá habla de instrucciones de movimiento de datos, ¿sí? Fíjense, aquí está un ejemplo con un dibujito para que sea más claro qué significa mover datos. Tomar valores de una posición de memoria y pasarlos a otra, ¿sí? Por ejemplo, la instrucción sería mover 2 bytes de la 105 a la 10B, ¿sí? Hablamos en hexadecimal porque las direcciones normalmente se marcan en hexadecimal, ¿sí? Entonces, está escrito en números hexadecimales. Y bueno, como son 2 bytes, son la 105 y la 106, y vamos a la 10B y a la 10C. O sea, si son posiciones contiguas, lo mueve también a posiciones contiguas. ¿Está más o menos claro?
Es lo que ya hablamos, pero está puesto acá en un dibujo para que sea un poquito más claro, ¿sí? Otro caso puede ser mover de memoria a registro, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, es mover un byte de la licencia al registro A, ¿sí? Esto que te ha puesto acá en castellano, mover un byte de tal a tal, ¿sí? Son sentencias que tiene la unidad de control. ¿Se acuerdan que dijimos que la unidad de control es capaz de interpretar un cierto conjunto de instrucciones? Una de ellas es mover, ¿sí? Mover y qué es lo que me voy a mover, ¿sí? ¿Cuántos bytes y dónde está dónde? ¿Explico? Lo que interpreta la unidad de control y lo hace, ¿sí? Después la 3 habla de instrucciones aritmético-lógicas, ¿sí? Por ejemplo, dice sumar el contenido de una elección al registro A y dejar el resultado en el A, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo queda el registro de condición? ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué registro de condición? ¿Sí, no? Más o menos. No, ¿Sí? yo no, profe. ¿Se acuerdan que dijimos que si yo hago una operación aritmética pueden pasar algunas cosas? Por ejemplo, puede pasar que me pase de mi tamaño de enteros permitido. En ese caso, se dice que hubo overflow, que es como el famoso error de la calculadora. ¿Sí? Entonces, si pasa eso, si hubo overflow, si me pasé del rango de enteros permitido, un bit de ese registro de código de condición va a quedar en 1. ¿Sí? En este caso no pasa, entonces ese bit queda como estaba, queda en 0. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo en sumado, el valor que está en el registro a la posición 106. ¿Sí? En este caso, como no se pasa, ese bit, perdón, del registro de condición de código no se ve afectado. ¿Sí? Así que fíjense que está el antes y el después, ¿no? En la 3 y en la 4. Antes y después de realizar la operación aritmética. ¿Sí? Entonces fíjense que los dos bits quedan en 0. Al principio, en antes puse un X porque no importa el valor anterior, no importa lo que valía antes. El tema es que después de la suma, esos dos bits, el de 0 y el de overflow, se actualizan con los valores correspondientes. Los dos en 0 porque ni se produjo overflow ni el valor fue 0. ¿Sí? ¿Me explico? El de 0 ¿para qué sirve? Y porque si hay un if, ¿sí? Un if que salto si, por ejemplo, si la operación fue 0. ¿Sí? Los saltos condicionales. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Más o menos, todo un poco. Bien. Pasemos a la diapositiva 6. Esto no lo hablamos todavía, me parece. ¿Sí? Vamos a ver algo que se llama interrupción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el programa ocupa un cierto espacio de la memoria principal, la memoria RAM? ¿Sí? ¿Está bien? Y ocupa en general posiciones consecutivas de memoria. ¿Sí? ¿Hasta acá está todo más o menos claro? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí, por ahora sí. Ahora bien, pasemos para ejemplificar esto, algo que pasa, por ejemplo, en el teléfono que lo usamos todos los días, ¿no? Para que no es exactamente lo mismo, pero es algo parecido para que quede claro, ¿sí? Supongamos que yo estoy leyendo, no sé, un mail en el teléfono, ¿sí? Y de golpe me llega una llamada. ¿Qué pasa con mi teléfono? No importa lo que estás haciendo, te notifica que recibiste una llamada. Justamente, es como que deja ahí pendiente eso que estaba haciendo y me pone en la pantalla de que me llegó la llamada. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Sí. El teléfono, obviamente, todos sabemos que es multitarea, puede manejar varias cosas a la vez, ¿sí? Maneja los mensajes, las llamadas, etcétera. ¿Está bien? Pero es como que la pantalla de alguna forma o sea, el parlante y el micrófono es uno solo. No puedo hacer multitasking con el parlante y el micrófono. ¿Están todos de acuerdo? La pantalla, entre comillas, sí, pero el parlante y el micrófono es uno solo, ¿me explico? ¿Están todos de acuerdo? sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace el teléfono? Le voy a cambiar el ejemplo. Más que un mail, estaba escuchando un audio, ponerle, ¿no? Para que sea un poquito más claro el ejemplo. Estaba escuchando un audio y me llega una llamada. ¿Sí? Me aparece esa pantalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero atender la llamada, que podría ser, por ejemplo, más urgente, ¿sí? ¿Está bien? En general, una llamada es urgente, ¿o no? No siempre, pero suele pasar, digamos, ¿no? Y bueno, es como que tengo que dejar eso que estaba haciendo y ocuparme de la llamada, ¿sí? Ese micrófono y ese parlante, que es un recurso único que puede hacer una sola cosa a la vez, que no es multitarea, ¿sí? Podría hacerlo, pero genera un bronque que es multitarea, ¿no? Se mezclarían los audios y demás. Entonces, ¿qué hace? Deja de hacer lo que estaba, deja de atender de hacerme escuchar ese audio que estaba escuchando y pasa a ponerme, digamos, activa la llamada telefónica. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Es como que se dejó de hacer lo que estaba haciendo y se pasó a hacer algo más importante, en teoría, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, sí. En la computadora a nivel básico puede pasar algo parecido, esto se llama interrupciones, ¿sí? Puede ocurrir que pase algo
que haga que ese programa que está ejecutando tenga que dejar de ejecutarse y hacer algo que es más urgente. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, la computadora del ABS del auto está controlando qué pasa con digamos, el rozamiento, la fuerza en contra que recibe cada rueda, y de golpe ve que detecta que yo apreté a fondo el pedal de freno. Y bueno, tiene que suspender todo y aplicar la máxima presión en todos los frenos, en todos los discos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, cuando pasa algo que es prioritario, ¿sí? Se deja ese programa interrumpido y se resuelve la interrupción. ¿Está bien? Entonces, algún evento hace que se dé interrupción, ¿sí? El evento puede ser, no sé, como dijimos recién en ese ejemplo, apretar el pedal de freno a fondo, ¿sí? Es el evento que provoca la interrupción. Otro evento, qué sé yo, en el caso del teléfono puede ser la llamada telefónica, ¿sí? Algo que produce una interrupción, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la interrupción? Y bueno, ese programa queda interrumpido, ¿sí? Queda en stand-by y se pasa a atender la interrupción, ¿sí? Ya existe un programa que es para atender la interrupción. Cuando esa interrupción termina, se vuelve el control del programa. Ese programa quedó interrumpido, ¿sí? Se pasó a ejecutar la rutina de interrupción y cuando terminó, se vuelve a ese programa. ¿Me sigue más o menos la idea? Le pongo el ejemplo del teléfono porque es por ahí el caso más común, pero esto pasa en la computadora por más chiquita que sea, ¿sí? Esa computadora miniatura que está manejando, por ejemplo, no sé, el aire acondicionado de la casa, ¿sí? Y está controlando, midiendo la temperatura y dándole más o menos potencia al motor para que suba o baje la temperatura, ¿sí? Si de golpe le llega una señal, por ejemplo, de apagado a través del control remoto, y bueno, interrumpe lo que está haciendo y apaga todo. ¿Me explico? Bueno, ahí fue un mal ejemplo porque el apagado no tiene retorno, pero supongamos que lo que llegó del aire fue, no sé, cambiar la temperatura de operación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Interrumpe lo que estaba haciendo, cambia la temperatura y luego sigue con lo que estaba haciendo, que era controlar la temperatura, pero ahora con un nuevo valor. ¿Me sigue más o menos la idea, chicos? De lo que son las interrupciones. Sí, sí. O sea, hay un programa que está ejecutando, hay un evento que se da que hace que se interrumpa ese programa y pase a ejecutarse otro. Cuando ese otro termina, vuelve a ejecutarse ese anterior, ¿sí? Bueno, y por supuesto puede pasar acá una interrupción sobre la interrupción, ¿sí? Que una interrupción a su vez es interrumpida, ¿sí? ¿Qué sé yo? En el teléfono supongamos que pasa que, como dije antes, estoy escuchando algo y llega una llamada de WhatsApp, luego llega una llamada de teléfono que tiene más prioridad, ¿sí? Interrumpe la otra llamada y me muestra el teléfono, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Creo que es así el teléfono, no me acuerdo, creo que es así. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, por interrupción sobre interrupción, todas las veces que uno quiera, ¿sí? Bien. Hasta ahí está más o menos claro. Ahora cambiamos un poquito de tiempo, pasemos a las 7, ¿sí? Que habla de tipos de lenguajes, ¿sí? Y esto empezamos a hablar, ¿se acuerdan algo la semana pasada? Y quedamos en retomarlo hoy, ¿sí? En la clase de hoy. ¿Alguien recuerda este tema de tipos de lenguaje que comenzamos a hablar la semana pasada? Sí. ¿Sí? ¿Qué te acordás más o menos? Si vas a contarme rápidamente, hacer un mini resumen. Eran, o sea, como traductores o compiladores puede ser. Por ejemplo, el de código de máquina era todo entre ceros y unos. Claro, Y tal cual, ¿sí? el de alto nivel, por ejemplo, los Exactamente. El código de programas que máquina es lo que necesito. entiende la unidad de control, como bien decís vos, por donde interrumpas son todos ceros y unos, ¿sí? Tal cual como decís vos, ¿está bien? ¿Qué ocurre? Como eso es incómodo para un ser humano, ¿sí? ¿Qué más fácil, que ceros y unos o el Python que usamos nosotros? Y es obvio que el Python, ¿sí? Entonces, el Python es un caso distinto que lo vamos a analizar, pero hay otros lenguajes que se aplican en un compilador y el compilador es un programa que toma como entrada ese programa escrito en lenguaje de alto nivel, más cercano al humano, y genera como salida el código binario que es el que la computadora puede interpretar, ¿sí? Entonces, el código de máquina es el básico que interpreta la máquina, unos y ceros. Assembler es llevar a unos y ceros a ciertas palabritas, ¿sí? Una para sumar, otra para restar, mover, etcétera, pero bastante primitivo, ¿sí? Y los de alto nivel son los lenguajes que se parecen más al humano, ¿sí? Si lo quieren, se parecen más al lenguaje de las matemáticas, ¿está bien? Que es lo que hacemos, por ejemplo, en Python, ¿sí? Pregunto if tal cosa, hago tal otra, haciendo tal otra, es un lenguaje más cercano al humano, ¿sí? Más cercano, por supuesto, no es el lenguaje humano, pero está un poquito más cercano, ¿sí? Bueno, y después los declarativos son lenguajes en los que... ¿Alguien trabajó con base de datos alguna vez o no? Bien, son lenguajes en los que yo le propongo qué es lo que quiero, ¿sí? Y dejo que el mismo sistema se encargue de buscar la solución al problema. ¿Está bien? O sea, hasta ahora, ¿qué hacemos nosotros? Implementamos algoritmos. Pensamos cómo resolver un problema, qué algoritmo usamos, y luego de programar lo que hacemos es llevar ese algoritmo a la máquina, ¿sí?
En los lenguajes declarativos, ¿sí? Que es un nivel superior, simplemente planteo objetivos. Yo digo, quiero tal cosa, y dejo que sea el mismo lenguaje el que se encargue de buscar el camino para llegar a la solución. ¿Me sigue más o menos la idea? Es como que hacen todos solos, ¿sí? Es un poco la idea básica. No están así, pero es un poco la idea. ¿Me sigue más o menos? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Más o menos, ¿con qué tipo de instrucciones? A ver, te pongo un ejemplo. Cuando vos buscas algo en Google, ¿no? ¿Qué pones, por ejemplo? No sé, algo que quiera buscar. Suponete que quieras buscar, qué sé yo, el clima de hoy, pones clima, ¿sí? Y Google te trae una serie de resultados, ¿está bien? Ahora, ¿cómo hace Google para hacer eso? ¿Vos sabés? No, lo sabe solamente él, ¿está bien? Entonces vos le aprendías un objetivo, ¿está bien? Y Google te trae la respuesta, ¿sí? Lo diste más o menos Claro, sí, claro. perfecto. Ahora, vos hablabas de lenguaje, porque yo ahí un poco te evadí tu pregunta con el tema del lenguaje, ¿no? ¿Vos decís qué sintaxis sería más o menos? Claro, sí, es como Bien. código de máquina, es como No. Python, Sería algo así. claro. Y me dejas el siguiente caso. Ponete que vos le digas algo así como esto, si querés una sintaxis más clara. Decís, tráeme todos los clientes, ¿sí? Tales que pertenezcan a la ciudad de Buenos Aires. Imagínate que hay una base de datos con un cliente, con un conjunto de clientes, y vos le decís, quiero todos los clientes, ¿sí? Tales que eh, su dirección pertenezca a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Vos le planteás solamente el objetivo, que es decir, quiero los clientes que vivan en la ciudad de Buenos Aires o que tengan dirección en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo hace la base de datos? Y no sé, lo sabe ella, no sé cómo lo hace. ¿Me explico? Ahí estamos un poco más cerca de la sintaxis. Decís, Sí, quiero todo perfecto. esto, tal que No, sea el antes cliente lo y... programó alguien, ¿no? ¿Cómo? O sea, todo eso antes la base de datos alguien la programó, todo eso, o sea, Alguien la alguien programó, hizo pero el yo como algoritmo. usuario uso ese lenguaje de la base de datos en el cual solo planteo el objetivo. ¿Qué es lo que va a hacer con Google? Alguien programó Google también. ¿Está bien? Dice, luego vos le decís tal cosa y te trae todas las respuestas. ¿Me explico? Por supuesto que alguien lo programó, no existe la magia de allá, chicos, obvio, ¿sí? ¿Está bien? Pero fue programado para buscar solo el objetivo para llegar, perdón, el camino para llegar al objetivo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, por supuesto, es obvio que alguien lo programó desde ya, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos esta idea? Sí, sí, yo sí. Bueno, para nosotros y los demás chicos, nosotros vamos a estar en lenguaje de alto nivel, ¿sí? Python es un lenguaje de alto nivel, no es declarativo. Bueno, fíjense que la 8 tiene un ejemplo de cada, un ejemplo así genérico de tipo de lenguaje, ¿no? Código máquina, ceros y unos. Assembler son cosas como esa, CLS, decir clear, que sería borrar un registro, add, que obviamente es sumar, ¿sí? Registro B, y go to, que es hacer un salto, un movimiento, ¿sí? Son ejemplos de assembler, que no va a trabajar en assembler porque es complicado. Alto nivel, bueno, es Python con lo que estamos viendo, ¿sí? No hace falta nombrar el ejemplo que está ahí. Y, bueno, ahí, declarativo sería, por ejemplo, SQL, que es un poquito lo que yo les dije, otro ejemplo que yo les dije recién, ¿no? Que dice, quiero select, apellido como nombre. Estoy diciendo, quiero el apellido y el nombre. ¿De quién? De las personas. ¿De qué personas? Todos no, aquellas cuyo DNI sea igual a 1111. ¿Está bien? ¿Me siguen más o menos la idea? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Más o menos? Sí, Bueno, que querías un ejemplo de sintaxis, acá lo tenés directamente, uno real, que es SQL. ¿Sí? Es una sintaxis real de SQL, que es un lenguaje de consulta de base de datos. ¿Sí? O sea, eso que ves ahí en el casillero de abajo a la derecha es justamente un ejemplo, no me acuerdo quién fue la chica que preguntó por la sintaxis real de lenguajes declarativos. Sí, perfecto, ¿No? gracias. Eso es real, eso es un lenguaje que funciona en SQL, ¿sí? Eso es real, así tienes un ejemplo. Bien. O sea, funciona siempre que tengas una tabla que se llama personas, pero bueno, pero es real, eso se puede funcionar en una base de datos. Bien. ¿Hasta acá está más o menos claro, chicos? Sí, Bien, sí. pasemos a la sí, sí. 9. ¿Sí? Que vamos a ver cómo se ejecuta el lenguaje, ¿sí? Esto que yo escribo en el lenguaje, cómo se ejecuta, ¿sí? Bien. Los ensambladores, ¿sí? Uno escribe el código en assembler, ¿sí? Hay que ensamblarlo, o sea, pasarlo por el ensamblador y que eso genera un lenguaje de máquina, que, por supuesto, tiene dependencia con la computadora, ¿sí? En los compiladores, que es lo que ya hablamos, yo escribo el lenguaje de alto nivel, el compilador lo traduce y me genera el lenguaje de máquina que también se ejecuta en la computadora, ¿sí? Compilador y ensamblador es algo parecido. La diferencia es que el compilador es bastante más complejo, porque los lenguajes que maneja son bastante más complejos. ¿Está bien? Pero el proceso es el mismo, tanto del compilador como del ensamblador. ¿Cuál es el proceso? Yo escribo el lenguaje, ya sea en assembler o en lenguaje de alto nivel, se lo doy o al ensamblador o al compilador, y me genera como salida ese código de máquina que puedo ejecutar en una computadora. ¿Sí?
¿Está bien? O sea, son bastante parecidos, ¿sí? Por supuesto, el compilador es bastante más complejo porque trabaja con una sintaxis más compleja del lenguaje, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? Pero digamos, una diferencia también es que el ensamblador, el lenguaje assembler depende de la computadora, ¿sí? En cambio, el lenguaje de alto nivel no. Por ejemplo, ahí puse como ejemplo C++, ¿sí? En C++ puedo escribir un programa para un teléfono, para una PC, y el programa va a ser muy parecido. En cambio, el assembler va a ser completamente distinto, ¿sí? Una cosa es el assembler para el procesador del teléfono, y otra para el procesador de la computadora, va a ser completamente diferente. En cambio, C++ va a ser parecido. C++ como ejemplo, el lenguaje. Como intérprete, ¿sí? Me escuchan bien, ¿no? Recién pasó lo que dijimos en la interrupción, que llegó una llamada. Bien, como intérprete, el ejemplo que tenemos es el nuestro, el Python, ¿sí? El que usamos nosotros, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué significa que sea intérprete? Tratemos de ver esto, ¿sí? ¿Qué significa que sea intérprete? Significa lo siguiente. ¿Cómo? Uno escribe, por supuesto, un lenguaje, escribe un programa en un lenguaje, ¿sí? De alto nivel, como es el Python, ¿sí? Que en el fondo lo que escribe es un texto. Uno escribe un texto, ¿sí? Cuando escribe un programa, escribe un texto, ¿sí? ¿Y cómo se ejecuta esto? Bien, vamos a pasar, vamos a seguir orden que está acá. En la 10 es el ejemplo del compilador, ¿no? Fíjense qué pasa en el compilador. Uno escribe el programa fuente, que es un texto. El compilador toma esa como entrada, genera como sería el programa objeto, que es en binario, ¿sí? El link editor lo une con las librerías y genera un ejecutable. ¿Qué son las librerías? ¿Sí? ¿Qué les parece que son las librerías? ¿A qué suena eso? O bibliotecas, en realidad sería una mejor traducción. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece que son? Como un tipo Como, de repositorio, algo así. Algo así, justamente, ¿no? Son rutinas que tengo armadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos calcular una raíz cuadrada, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular una raíz cuadrada? Y invoco algo que ya está definido, que alguien definió, por ejemplo, en Python y que está en una librería, ¿sí? Que es para calcular raíces, o sea, no solo para raíz cuadrada, una serie de funciones matemáticas, pero en particular raíz cuadrada, ¿sí? Quiero imprimir por pantalla, ¿cómo hago? Uso la instrucción print, entonces sabemos que pongo print, ¿no? Perdón, en Python. Bueno, pero ¿qué hace el print? Llama a alguna librería que... Porque es fácil para nosotros poner print, hola, y aparece hola en pantalla, pero detrás de eso hay todo un proceso que no es tan simple, ¿sí? Que corre dentro de la computadora. Entonces hay una librería que se ocupa de ese proceso, tomar ese hola, mandarlo a la pantalla, hacer que aparezca el renglón, etcétera, ¿sí? Eso está hecho en una librería. O sea, las librerías hacen tareas que se hacen cotidianamente, ¿sí? Y que ya están programadas, entonces yo simplemente las uso, ¿sí? Lo que hace el link editor es juntar mi programa con las librerías, y genera un programa que tiene todo, ¿sí? Nada más que eso hace como una unión, por eso se llama link editor. Se linkea, une todo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Estamos hablando claro? Esto es para el caso de los compiladores, no es el caso de Python, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Todo claro. Bien. ¿Qué pasa en los intérpretes? Que este sí es el caso de Python, que es lo que está en la diapositiva número 11. Uno escribe un programa fuente, hasta ahí es igual, ¿no? Que es un texto. Yo escribo mi fuente, que es un texto, ¿sí? El intérprete es un programa que corre en una computadora, por ejemplo, en una PC. ¿Y qué hace el intérprete? Va tomando mi programa fuente línea a línea. Por cada línea lo va ejecutando y usa si necesario las librerías. Por ejemplo, si una línea dice calcula una raíz cuadrada, voy a buscar librería que calcula una raíz cuadrada, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me explico? Entonces el intérprete es un programa, que seguramente alguien lo escribió en lenguaje de máquina, que corre en la computadora, ¿qué es lo que hace? Toma mi programa fuente y lo va ejecutando paso a paso, ¿sí? O sea, el caso anterior, cuando era compilado, yo tomaba mi fuente, se traducía al lenguaje de máquina, era un programa independiente. En el intérprete, ¿sí? El intérprete es un programa que está corriendo en mi computadora, toma mi fuente, que es un texto, línea a línea, y la va ejecutando. ¿Está bien? Pero no hace la traducción, ¿sí? Si quieren hacer una traducción línea a línea, de cada línea en particular, pero no de todo el programa completo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Más o menos? Entonces, fíjense que cuando encuentro un error, me da un mensaje. ¿Cuál sería la diferencia entonces? O sea, ¿qué es mejor? No es mejor o peor, o sea, el intérprete va a ser un poquito más lento porque tengo algo ahí que está siempre corriendo, el compilador va a ser un poco más rápido, ¿sí? ¿Me siguen? Siempre el intérprete es un poquito más lento porque tengo una pieza en el medio que está interpretando y lo está, o sea, ya está compilando en el momento, ¿no? El intérprete lo que hace es compilar cada línea, ¿sí? Traducirla y ejecutarla, lo hace a mano, digamos, ¿no? Entonces, siempre es un poco más lento, ¿sí? Pero bueno, la ventaja es que me muestra los errores a medida que lo estoy ejecutando. Supongamos que yo quiero un programa de 4 líneas. Las dos primeras andan bien y las dos segundas andan mal. El compilador, si hay errores, no compila nada, no genera programa. El intérprete
interpreta las dos primeras, las ejecuta, después para, ¿sí? O sea, va ejecutando hasta que encuentra el error, ¿sí? Y con el error para. En cambio, el compilador, si encuentra un error, no genera nada como salida. ¿Me explico? Esa sería una ventaja, si querés, puede ejecutar un programa parcialmente, ¿sí? O sea, en velocidad es mejor el compilador, ¿sí? El Internet tiene la ventaja de que ejecuta parcialmente y es más fácil para ir programando, es más fácil para ir encontrando errores y corrigiéndolos, ¿sí? No tengo que recompilar todo, ¿está bien? O sea, es más fácil para el proceso de desarrollo. ¿Me siguen? Ustedes vieron que Python corrige una línea y sigue programando. Después se pone el error, corrigen esa y siguen para adelante. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Hasta ahí está más o menos claro. Entonces, el Python trabaja de esta forma, es interpretado, ¿sí? No se compila. Bueno, hay otro tipo de lenguajes, ¿sí? Que trabajan de una forma, digamos, intermedia entre lo que es compilador e intérprete, ¿sí? Los típicos ejemplos son el Java por un lado y el C# por otro, ¿sí? Que son lenguajes que más se usan hoy en día a nivel empresas, ¿sí? Bien, uno siempre escribe un programa fuente que es un texto, ¿sí? El compilador toma ese programa fuente y genera lo que se llama un código intermedio, ¿sí? No es lenguaje de máquina, pero tampoco es algo interpretable por el usuario, ¿está bien? Pero la ventaja que tiene es que no es dependiente de la máquina. O sea, el compilador verdadero genera un código de máquina que es completamente dependiente de la plataforma. No es lo mismo para una PC que para un teléfono. Este compilador, ¿sí? Cuando tengo máquina virtual, genera un código intermedio que sirve para todo, porque no va directamente al procesador, ¿sí? Es genérico, me sirve para todo tipo de plataforma. Y luego hay un intérprete que toma ese código intermedio y lo ejecuta en la computadora, ¿sí? Entonces, como acá hay un código intermedio, es más rápido, ¿sí? Termina siendo más rápido, ¿sí? Y esto es como les decía, lo más común que se usa hoy en día. Los dos ejemplos típicos son el Java y el C#, ¿sí? Que son los lenguajes por ahí posiblemente más utilizados hoy en día, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá está más o menos claro? ¿Sí, no, más o menos? Profe, ¿Qué ¿podés sería una repetir? máquina virtual, profe? ¿Cómo? Máquina virtual se le ¿Qué llama sería? a este intérprete, ¿sí? Se llama máquina virtual porque es un programa, la máquina virtual es un programa, ¿sí? Que corre en una computadora. Y esa máquina virtual, que repito, es un programa, lo que hace es tomar ese código intermedio, lo va interpretando línea a línea y lo va ejecutando. ¿Está bien? Ok, Entonces, la está bien. máquina virtual sí depende de la computadora. ¿Está bien? La máquina virtual sí, pero el código intermedio no. Entonces, un mínimo código intermedio lo puedo interpretar en plataformas distintas. En un teléfono, en una máquina con Windows, en una máquina con Linux, en lo que sea. ¿Sí? Lo puedo interpretar en distintas plataformas. El mismo código intermedio. El intérprete, que es la máquina virtual, por supuesto, va a cambiar. ¿Sí? O sea, máquina virtual es un programa que corre en una computadora y toma el código intermedio y lo va ejecutando línea a línea. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿Sí, no, más o Sí, sí. menos? Es una cosa intermedia entre los dos. ¿Sí? Bueno. En la última tiene un par de ejercicios para hacer. ¿Sí? Que tiene que ver más con, con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Dice, escribir el nombre y apellido de cada uno, por supuesto, en binario usando el código ASCII. ¿Sí? ¿Está claro lo que hay que hacer? Supongo que el nombre y apellido sea, no sé, Pepe, para hacerlo fácil. ¿Sí? ¿Qué hago? Tomo la P, busco el código ASCII. Ese código lo paso a binario. Hago lo mismo con todas las letras y me queda una secuencia de unos y ceros, ¿correcto? Eso es lo que hay que hacer. O sea, escribir el nombre y apellido de cada uno en binario. ¿Sí? Y luego, serializar la información para transmitirla usando paridad par. ¿Qué tengo que hacer con eso? Y bueno, contar la cantidad de unos, ver si le meto o no el bit de paridad, agregar en start y listo, nada más que eso. ¿Sí? ¿Quién se anima a hacerlo? Le damos 10 minutos para que lo hagan, ¿les parece, chicos? A ver quién nos cuenta cómo lo hizo, con su nombre y apellido, o un nombre que quieran Oh, inventado. ¿Sí? ok, ¿Les parece? Dale, esperamos 5 o 10 minutos y vemos lo que hizo cada uno. ¿Listo? dale.
Profe, una consulta. Bueno, chicos, ¿alguien pudo resolver estos dos ejercicios muy simples, muy elementales? Profe, ¿lo tenemos que escribir en los dos tipos? ¿En ¿Cómo los ASCII dos tipos? y No, en no binario? entiendo. Lo que pasa, el objetivo es llegar al binario, pero pasás primero por el ASCII. Si no, ¿cómo llegas directamente al binario? Yo hice el primero, profe, pero el segundo ejercicio no. O sea, no hice el de paridad. Que hice el primer ejercicio, pero el de paridad no lo hice. O sea, que me preguntaste si lo pudieron hacer y pude hacer el primero. ¿Querés mostrar que hiciste el primero? ¿Querés mostrarlo, compartir Eh, pantalla? Prefiero contarlo antes que mostrarlo. Como quieras, Eh, dale. Hice en el de ASCII, o sea, busqué una tabla de ASCII, o sea, cuáles eran las Sí. letras, qué posición tienen. O sea, yo escribí mi nombre en mayúscula, después busqué en ASCII qué letra ocupa, o sea, qué número tiene cada letra. Bueno, de esas letras busqué cuál era la mayor para ver cuánta cantidad de bits necesito, o sea, para poderlo escribir en binario. Sí, sí. Necesitaba mínimo 7 bits.
para la cantidad de combinaciones, y después lo que hice fue buscar una tabla con 7 bits, o sea, lo googleé y puse a cada número le asigné el binario que le correspondía. O sea, a cada ASCII ¿Por le qué puse 7 el bits? No binario entiendo. que ¿Por le qué 7 correspondía. bits? Espera. ¿Por qué 7? O sea, lo que hice yo fue buscar la posición de mi nombre, de cada letra de mi nombre en ASCII, ¿no? Sí, A correcto. lo que Sí. voy yo es que tenía planeado, o sea, para cuando escribirlo en binario, necesito una cantidad de bits, que es lo que yo te estaba diciendo recién, para llegar a la cantidad de combinaciones necesarias para escribir mi nombre. No sé si me explico, o sea, no sé si me estás Sí, entendiendo sí, sí. lo que quiero decir. Una Necesitaba 7 consulta. bits. Claro, por eso es Profe, más fácil que lo mostrara. Sí, decime. una consulta. ¿ASCII no trabaja directamente con 8? Por eso yo le preguntaba a él, porque no se acuerda de 7. Por eso Claro, por eso, justamente. es que yo saqué los 7 y después busqué y vi que trabajaba directamente con 8. Pero bueno, todavía no había llegado a esa parte. Y después lo busqué, No, y porque después había un lo código busqué. mucho más viejo que trabajaba con 7, pero es un código que es viejísimo, que hace mucho que no se usa más, que se llamaba ABCDC, pero ya no se usa más hace mucho tiempo. Pero ASCII Sí, con sí, 8, sí, sí. sí, por eso, que lo había googleado, me había aparecido eso y después busqué el de ASCII y era con 8. Sí, sí. Está bien, pero finalmente lo hiciste con el de 8, con ASCII. Sí, con el de 8, sí. Sí, perfecto. ¿Y qué otro más, chicos, logró hacer esto? Yo sigo pasando de ASCII a binario. Lleva tiempo. ¿Cómo? Ah, estás con eso, dale. Bueno, si tiene un apellido largo, achicalo, tampoco está. Profe, la primera parte de pasarlo a binario, sí lo puedo hacer, pero no entiendo mucho de cómo pasarlo cómo serializar esa información. Bien. Serializar es llevar. ¿No querés mostrar la pantalla de lo que hiciste? Sí, no hice nada porque lo hice también en papel. No importa, bueno, está bien. Una foto, lo que sea, no importa. Pero, ¿cómo se llama? Vos tenés un conjunto de bytes, ¿está bien? Sí, ¿Correcto? Vamos a hacerlo sí. fácil, se pueden ser 2 bytes, ¿sí? Tienes 2 bytes separados, que es tu nombre escrito en binario, digamos, ¿no? Son 2 bytes. Bueno, serializarlo en sí es casi inmediato, porque es poner un byte al lado de otro y lo transformamos en series, nada más que eso, ¿sí? ¿Correcto? Ujú. Serializarlo es poner un byte al lado de otro, porque el byte en realidad es un conjunto de bits, o sea, es inmediato, no es nada más que eso. Ahora, ¿qué significa para transmitirla, como dice acá? Primero agregar el bit de paridad. ¿Cómo agrego el bit de paridad? No, tengo que contar la cantidad de unos que tengo en ese conjunto de bytes, ¿sí? Sí, Si mi cantidad de unos es impar, en el bit de paridad pongo 1 para que el total sea par. Y si mi cantidad es impar, pongo un 0. ¿Me siguen? Y bien. después Me agrego parece, un 1 a la entrada, al comienzo y un 1 a la salida, al final, perdón, nada más que eso. ok, o sea, la letra en binario tiene ocupa 7 lugares, digamos. Ese ¿Por bit qué de 7? paridad, ¿Cómo 7 lugares? ¿Por qué 7? ¿Cómo 7 lugares? ¿8? ¿Por qué 7? o sea, le tendría que agregar el 0 a la izquierda. Por eso, pero con 8, sí, sí. Bárbaro. Ahora con esos bits de paridad van a la izquierda y a la derecha. No, el bit de No, paridad es uno solo para todo el conjunto de bytes, ¿sí? Suponete que tu apellido tenga, no sé, 10 bytes, ¿sí? sí, Es 80 bits, ¿correcto? sí. Bueno, vas a tener 81, uno más que es el de paridad. Ok, bárbaro. Ahora sí lo entiendo mejor. Uno solo para todo el conjunto de bytes, no es uno por byte, ¿sí? La paridad es una para todo el conjunto de bytes. Bien. De esta forma A que la estamos haciendo, izquierda. de esta forma, solo, ¿sí? Es lo mismo, izquierda o derecha, no, eso depende de cómo esté codificado, cómo sea el protocolo, es lo mismo, no cambia. Por fines prácticos Ok, no cambia. perfecto. Además que tiene Ahora de acuerdo sí, al transmisor gracias. del sector, por supuesto, ¿no? O sea, hay muchas formas de codificar esto, muchos estándares. Por supuesto que el transmisor virtual tiene que estar de la misma forma, si no, no funciona. ¿Sí? ¿Qué otro chico pudo hacer esto, chicos? ¿Qué otra persona? Una consulta, profe. Sí, no, Sí, sí. decime. ¿Cómo había dicho? Si la cantidad de unos es par. O sea, paridad par, ¿qué significa? Que la cantidad de unos total tiene que ser par. Entonces, si es impar, le agrego un 1 para que sea par. Y si ya es par, le pongo un 0 para que sea par. Ah, está bien. O sea, el total de unos, incluyendo la paridad, tiene que ser par. Entonces yo prendo, apago, seguir para que sea par. O sea, le pongo un bit más de modo que la cantidad de unos sea par.
¿sí? Creo que está más claro así que decirte si es par, lo agrego, le saco. O sea, el objetivo es que la cantidad total de unos sea par, ¿sí? Como te dije en el ejemplo anterior, si tu nombre son 10 bytes, tengo 80 bits, con el de paridad son 81. Bueno, la suma de los unos de 81 bits tiene que ser par. Si no lo es, cambio ese bit para que sea par, ¿sí? El bit de paridad. Yo pongo 1, Pueden 0 pedir para que sea. paridad impar también. Sí, sí, por supuesto, puede ser cualquiera de las dos, pero acá pusimos como ejemplo paridad par. Está Es lo que bien. te digo, tiene que estar de acuerdo transmisor y receptor, puede ser par o impar, por supuesto. Acá pusimos Claro. para poner una, para elegir una forma, digamos, ¿no? Está Pero bien. tiene que estar siempre de acuerdo transmisor y receptor, porque si no, no va a decodificar el mensaje. Y entonces, está bien, ahí cuando dice serializar la información, yo tendría que, ¿cómo dijo que arrancaba? ¿Y cómo O sea, serializar es terminaba? poner todos los bytes uno al lado del otro, no es nada más que eso, ¿sí? Está bien, pero usted puede ser que dijo que arrancaba con un 1, con un 0. No, no, y después le agregás el bit de comienzo, que es un 1 al principio, y el bit de parada, que es un 1 al final. Pero eso es lo de menos, lo importante es agregar el bit de paridad, ¿no? Lo más importante. Una ¿Y el pregunta. de paridad dónde va? ¿Para qué me serviría? Voy al final al principio, pero es más fácil ponerlo al final, sí. Es más común ponerlo al final. Sí, decime. Una pregunta, ¿para qué me serviría que tenga paridad par? ¿Para qué yo lo pasaría a par? Es lo que decíamos el otro día, ¿te acordás? Si, como el receptor sabe que siempre la paridad es par, si le llega un paquete con paridad impar, quiere decir que hubo un error en la transmisión. Ah, ok. Sería para algo de programación o algo así y que me salte, No, para detectar errores, salte para algo. detectar posibles errores, ¿sí? Ok, perfecto. Si vos sabés que te van llegando paquetes y que todos los paquetes son color rojo, te llega uno azul, decís, y bueno, este es erróneo, no es para mí, ¿está bien? Es como una señal que te dice que hubo un error, ¿sí? Es como una firma que le pones para asegurarte que el paquete es correcto. No sé si me explico. Profe, ¿el espacio cuenta? El espacio no entiendo, ¿cómo el espacio? Porque en el código ASCII me aparece que el espacio tiene tiene número 32. Ah, el espacio, no, perdón, estoy entendido. Sí, el 32, sí, sí, correcto, sí, sí, cuenta, sí, sí, obvio, sí, Y sí. eso también para la paridad cuenta. Claro, sí, por supuesto, sí, 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 porque es un símbolo más. O sea, Claro, y te hago otra pregunta. perdóname que te interrumpa un segundo. El espacio para nosotros como personas es algo, digamos, si lo querés, adicional, pero para la computadora es un dato más, vale tanto como nosotros. Sí, sí, decime. Mi apellido tiene dos puntitos arriba de la O y acá me aparece como dos símbolos separados, o sea, bueno, la O y la diéresis por otro lado. No, pero está en Tablaski, tiene que estar en Tablaski el símbolo de las letras, todas las letras. Está, tiene no sé cuál es, pero tiene. Ahí me fijo bien, ¿eh? Yo me acuerdo de memoria la ñ, por ejemplo, que es 164, el acento, qué sé yo. Sí, acá está. Estar está seguro, no sé, no Sí, sé, no me acuerdo de memoria, pero estar está. Sí. ¿La tabla la tenemos en el campus o porque yo la busqué en No, esa internet? cara la podés googlear, la ponés Tablaski y te aparece. Claro, yo la googleé, por eso. No, sí, por Quizás supuesto. teníamos No. una más nueva acá y. No, y también nos podemos hacer ¿cómo se llama? Un programita en Python que, ¿cómo es? Que la genere, ¿sí? Un buen Profe, ejercicio para que lo hacemos, sí. ¿podés repetir una vez más lo de paridad? O sea, no para qué sirve, sino era contar la cantidad de unos, si son pares o impares. Claro, el tema es así. Yo agrego un bit más, un bit adicional, ¿sí? Sí, el ¿Para noveno qué sería. agrego ese bit? Para que siempre la cantidad total de unos sea, por ejemplo, par, ¿sí? Ok, Si yo no agrego ese bit, no puedo hacer que sea par, porque es lo que venga, o sea, no puedo modificar los datos, ¿está bien? O sea, agrego un claro, bit sí, más sí, que yo lo puedo tocar como quiero, de modo que sea siempre par, ¿está bien? perfecto. O sea, ¿me explico por qué tengo que agregar un bit más? Porque yo los datos no los Sí, puedo sí. modificar. Yo Claro, estaría claro, alterando sí, la información. Entonces, agrego esa bit más que sobra, entre comillas, adicional, justamente para lograr que sea siempre par o impar, ¿sí? claro. Pero siempre de acuerdo a transmisión de los sectores. Eso. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Tienen? O sea, profe, ¿No? ¿Está todo clarísimo? profe, Sí, dime. o sea, vos cuando buscamos la letra que son de 8 bits, ¿no es cierto? Sí. Cada letra, o cada símbolo, lo que sea. O sea, cuando vos lo serializás, es como que va con los espacios entre bit y bit, como marcado donde Sí, por eso te digo,
Los espacios son un carácter más. Para la computadora vale lo mismo que una letra. ¿Está bien? No, o sea, digo, cuando escribís todos los ceros y unos, o sea, todo lo pones todo junto directamente, o... Ah, no, ahí si querés poner espacio para que sea más claro. Claro, solo para que sea más claro, pero en la máquina si vos Exactamente. lo escribís todo No, junto, no, solo para está eso. bien, Sí, sí. está bien, ok. Profe, y otra consulta. Sí, sí. ¿Este bit de paridad va antes o después del bit de finalización? No, antes, finalización es lo último. Puede ir al principio, al Antes. final, pero siempre después del inicio y antes de finalización. Ok. Pero va después de todo del dato, ¿no? Sí. Sí, después de los datos, sí. Puede ir antes también, pero normalmente va después. Bueno, chicos, hacemos el intervalo, entonces, ¿les parece, antes de la parte práctica? Una pregunta. Y seguimos, Sí. no Una sé. última pregunta. Sí, decime. ¿Hay alguna manera más rápida de pasar de decimal a binario que dividiendo por 2 hasta que llegue? ¿O es la manera más rápida? De decimal a binario. No, Sí, bueno, lo que yo por siempre supuesto hice con la fue calculadora, ¿no? Pero para hacerlo a mano, ir si vos dividiendo por haces, 2. para hacerlo a mano, sí. Sí. Por supuesto lo haces lo rápido sería con la calculadora, que dice el número y pones binario, pero sí, hacerlo a mano es eso, sí. Sí. No sé O si por lo que ejemplo, ustedes en el preguntan. parcial vamos a tener algún ejercicio así o no. Sí, puede ser, puede haber, sí. Es lo que yo te decía antes, los ejercicios que son de esto que es entre comillas parte teórica, pero visto de un punto de vista práctico. O sea, práctico creo de hacer algo, ¿no? O sea, una pregunta sino hacer. Profe, Sí. Voy a una tener que pregunta sobre el practicar un poco parcial, profe. la velocidad. Sí, decime. Vamos a tener ejercicio de programación, dijo. ¿Nosotros durante el parcial podemos usar el Tony como para chequear lo que estamos haciendo? Sí, obvio. Aparte el parcial es en tu casa, así que aunque te digamos que no lo vas a hacer igual, digamos, tiene, Ah, ok, pero ok. sí. Gracias. Profe, una última consulta con el tema Sí, del decime. bit stop, start, disparidad. O sea, puedo presentar pantalla y te muestro lo que. Sí, por favor, dale. Ahí va, Ahora, ¿se ve? Todavía no, a ver, espera. Dame un segundo. Sí, ahora sí. Bien, yo hice tipo todo el nombre y acá puse el bit de paridad, pero también faltaría el start y el stop, ¿o no? Espera, a ver si todo eso, Bueno, cero que se le paridad que pusiste en rojo. Claro, Claro, te faltaría agregarle al comienzo todo a la izquierda, un 1 y otro 1 al final, nada más que eso. ok. ¿Es indiferente si es 1 y 0 el start y stop o siempre son unos? Normalmente se ponen 1, ¿sí? O sea, te explico, te repito, se fija un protocolo y tiene de acuerdo transmisor y receptor, pero lo más común es poner un 1. ¿Sí? Ya. Algunos usan 1 de stop y 2 de parada o así, hay varias variantes, ¿está bien? Listo, gracias. Ahora súper Pero claro también es queda. importante poner uno de comienzo y uno de parada. ¿Sí? Bien, bueno chicos, hacemos el intervalo, entonces, ¿les parece? ¿Hasta qué hora, profe? Y son 5 menos cuarto hasta 5 y cuarto, ¿les parece? Más o menos. Bueno, Bueno, chao, profe. Chau. Bueno, dale, Nos profe. vemos. Joya, profe, chao.